espavil. Te contaré una pel·lícula, te contaré un cuento. Tu t'imagines, nosaltres tenim una empresa, el govern balear mos contrata. Que bé. I dic, hòstia, tenim un contracte públic, i això, hòstia, almenys cobrarem. Com que això ho diu tant, almenys cobrarem. No estan segur. Però bueno, no, de cobrar cobren tard, però cobren. Sí, cobren. I aquesta empresa és molt viva, molt espavilada. O s'ho pensa. O s'ho pensa, diu, bueno, ja que tenim aquí contracte públic i ja que tenim empleats fent feina per... No se donaran compte aquest del govern. No, aquest d'allà on feim feina. Els enviarem als empleats a fer feina, de més a més, del que han guanyat de govern, empreses, a pisos turístics. Estic xerrant d'una empresa d'empleats de neteja. Anda. Què t'apareix? Sí. Tens un contracte públic. Jo tenc el govern... Que pagui el govern. Exacte. I en teoria... Te diuen, vés a fer net aquí. Aquí. Però no vas a fer feina aquí. També. No, sí, hi vas. També. Però, a més, també a una altra banda. El dia que no hi vas allà, te diuen, no diguis res. No diguis res. Avui no vagis aquí, concretament a un hospital, concretament, t'ho diré ja, a Son Llatze, i te'n vas aquí al pis turístic a fer net. I cobren de dos puestos. I pagui el govern. No, pagui el govern i paguen els de pisos a l'empresa. Paguen els dos. Això no és legal. I quan pagui el govern, paguen tots nosaltres. I el cobrador. El treballador només cobra d'un puesto. I, sí, quan pagui el govern, pagues tu, pagues jo... Això no és un delicte. No ho sé. Maria Llano, responsable de la secció de limpiesa d'UGT. Això és un delicte o no és un delicte? Hola, buenos días. Buenos días, o no. O no. O no, perquè vosaltres estic ben preocupades. Sí. Nosaltres ho hem vestit així com de TVO, com la gent diu, però... Vaya un panorama. Eso pasa de verdad. Ahora ya ponen contar, Caldo, súbeme un poquito más el micro, ara ja poden contar de que això és una realitat, que això passa a les Illes Balears, i això ha passat a Sant Llatze, i això ha passat a mitjà govern, que no té que s'ocupa del govern, aquí que has estat empresa, però bueno. Sí, esto ha ocurrido, es decir, vinieron 4 trabajadoras a hablar con nosotros en el sindicato, a contarnos la situación en la que estaban en la empresa, y a raíz de sus despidos, es decir, despidos fulminantes, con la excusa de despidos objetivos por disciplinarios, más bien. Cuando nos empezaron a contar que eran trabajadoras que estaban con contratos de formación, las funciones que hacían esas trabajadoras, pues era, aparte de estar en el centro Son Yasser, ser trasladadas en horario del centro a otros lugares como pisos vacacionales. ¿Cómo entiende del Biel? Insisto, esto no es un delito. Eso tendrá que verlo la justicia. Nosotros entendemos que es pues una falta al cliente. Es decir, el cliente también ha tomado ya las medidas, afortunadamente, y bueno, le ha rescindido el contrato a esta empresa. Y afortunadamente pues no volverá a ocurrir estas cosas. Y ahora los trabajadores, que perquè la Maria Martín, ella és treballadora d'aquesta empresa, ella és fixa, no te poden tocar, evidentment, feies feina a Son Llatze? Hago. Ya estoy trabajando. ¿Pero le han rescindido el contrato a la empresa o no? Sí. ¿Y entonces cómo puede seguir trabajando? Bueno, ahora me he perdido, me he perdido por alguna parte. Ahora te lo soluciono. No, gírate un poquito el micro hacia ti. Ah, sí, perfecto. Aunque la empresa le hayan rescindido el contrato, la ventaja que tienen los trabajadores de este sector es que tienen una cláusula de subrogación por convenio. Es decir, se va la empresa, pero no se van los trabajadores. Bueno, dentro de todo lo malo, encara vosaltres, els treballadors, Maria, no sortiu perdent. No. María, pero ¿mallorquín en castellano? ¿Cómo te encuentres más cómoda? Pero puedes hablarme en mallorquín, que yo te entiendo perfectamente. Nada, en castellano también me se expresa perfectamente. Vale. A lo que iba, ¿tú has vivido en primera persona o has visto estas actuaciones de esta empresa? En primera persona no. O sea, a ti no te han mandado a limpiar un piso. Darte cuenta de que algo estaba fallando, de que entraba una serie de personas a trabajar a primera hora y después ya desaparecían, sí. Y nos quedábamos con lo mínimo en el hospital. Nos cargaban mucho de trabajo. Voy a hacer un poco de chiste y perdóneme. Sí. Ya se han escaqueado, deben estar en el bar y un día te das cuenta que no, que han venido a buscarlas con una furgoneta y se las han llevado a otro sitio. Que no están, sí. Y dices, ¿y esto cómo es posible?
sea, viene un equipo de trabajo por la mañana a un hospital público con un contrato público y en un momento determinado, determinadas trabajadoras que han ido a ese lugar con un contrato público para un hospital público, no estamos hablando de cosas menores, de formación, se la llevan. Claro, se aprovechaban del desconocimiento de las trabajadoras. Al ser acababan de ser contratadas, llevaban meses nada más y en formación, pues claro, ellas entendían que a lo mejor podía ser lo mismo una cosa que la otra. El tema está cuando ellas ven, cuando va pasando el tiempo, que no es así. Y sobre todo cuando ya lo están comentando con las compañeras, preguntando por qué a ellas se las saca del lugar y que no lo ven normal. Luego todo pues sale a raíz de que ellas son despedidas y claro, entienden que había una manera de... Entendemos que el despido a lo mejor es una manera de tapar la situación quitándoselas de en medio. Todo esto, como decías antes, si es un delito, nosotros como sindicato vamos a hacer todo lo posible porque esos contratos, revisarlos, no tengan... pues a lo mejor situaciones irregulares. Hombre, yo no sé abogado, pero esto me suena a estafa. Si tú cobras a alguien por dar un servicio y no lo das, le estás estafando. Cuando ustedes descubren esta situación y ven que compañeras suyas son trasladadas del hospital donde en teoría tienen que estar trabajando a otro sitio, ¿a quién se lo comunican? ¿Y qué respuesta obtienen? ¿Se las creen? ¿No se las creen? Este tema, digo porque este tema viene de mucho tiempo o se ha solucionado en un plis-plas. No, esto era un rumor que circulaba incluso de hace varios meses. De hecho, a nosotros nos había llegado a través de prensa. Es decir, nosotros como sindicato nos enteramos porque nos llamó un medio de comunicación diciéndonos que les había llegado la noticia a ellos. Nosotros nos pusimos en marcha a averiguar si hombre, no dudábamos de la comunicación que nos hacía este medio. ¿Puedo decir el nombre? No tenemos problemas. Sí, era IB3. Ningún problema. Y claro, cuando nos enteramos, pues pusimos un poco la voz de alarma. La empresa se sintió ofendida, incluso nos amenazó con una querella, exigiéndonos 77,5 millones de euros por difamación, por calumnias. Y bueno, nosotros no dejamos de averiguar, de investigar, a ver qué había pasado ahí, porque sabíamos que la empresa lo único que intentaba era meternos presión para que dejáramos el asunto. Ha ido pasando el tiempo y por problemas que no solamente esta empresa ha incumplido con el cliente, está incumpliendo con los trabajadores. Nosotros ahora el día 28 estamos inmersos en una huelga porque los trabajadores llevan todo el mes de abril sin cobrar. Y no sabemos si van a cobrar el mes que viene. Pero si hacen una huelga y la empresa ya no tiene la concesión... No, pero es que, claro, hay que dejar una cosa clara. Esta empresa no solamente está en Son Yasser, es decir, afortunadamente el Insalud ha rescindido los contratos con esta empresa, pero aún le quedan concesiones que pertenecen a la administración, que son consellerías. Claro, aunque hayan solucionado parte del problema, los trabajadores hasta el día 2 no empezarán con la nueva concesionaria, que es Trapsa, y siguen manteniendo, digamos, el impago de salarios. Ayer tuvimos mediación en el Tribunal de Baleares. No se comprometió la empresa a decir vamos a pagar, entonces nosotros mantenemos la huelga. Nosotros lo que queremos es que los trabajadores cobren su salario, se garanticen el salario del mes que viene, de abril, y en parte estamos contentos de que los trabajadores del Insalud, Hospital Son Yasser, Joan Mar, ambulatorios, tengan una empresa que les vaya a pagar sus nóminas. Pero aún nos queda más trabajo, que es que el resto de los trabajadores, porque son casi 400 trabajadores que tiene esta empresa en toda Baleares, y estamos hablando también de aeropuertos, Ibiza y Menorca. Es decir, que es una empresa que trabaja mucho con administraciones. ¿Y esas irregularidades que ustedes han detectado en el Hospital de Son Yasser, también las han detectado en otras instalaciones, en otros lugares? No, por ahora ahora era una no. cosa puntual de Son Yasser. Solo era puntualmente en Son Yasser.
Perdonad que yo me he ausentado un segundo, he tenido que hacer recibir una persona y me he incorporado ahora, no sé si ho heu parlat en això. Esta misma empresa está trabajando para la administración en algún... Lo había preguntado ya, ¿y está trabajando dónde? Esta lleva consellerías, lleva aeropuertos también, Menorca y Ibiza, y claro, no solamente son el Insalud, estamos hablando de centros que es administración, que sigue siendo administración, y que lo que creemos que debería ser correcto es que lo que ha hecho el Insalud lo hagan también los demás. ¿Y la empresa, el nombre de la empresa? CLE. Esta empresa, cuando ustedes le denuncian el hecho, ¿está junto a ustedes o está contra ustedes? Es decir, puede ser que yo voy a hacer un futurible, vamos a intentar pensar en lo mejor. La empresa no lo sabía, era el encargado del hospital de Son Llàtzer. Cuando hemos denunciado el tema en la empresa inmediatamente se ha puesto en marcha, ha puesto una solución, ¿o no? No. La empresa lo único que ha hecho es que intentar meternos miedo al sindicato, a las trabajadoras. ¿Perdón? Sí. Querían presentar una querella de 77 millones y medio, que incluso salió en prensa, sí. Es decir, lo publicaron, y a 3 trabajadoras pues meterles otra querella por 3 millones de euros. Es decir, era la presión y para que no siguiéramos dando... Pero esto es una práctica habitual de mafias. Son mafias. Pues Hace 14 años que los conozco. Y es como una mafia. Funcionan así, a base de presión. Sí, es una empresa que... Pasa que con los años los hemos ido De presión, no, perdón, me he equivocado de palabra. De coacción. Sí. Y acoso y derribo. Sí. Te puedo decir que yo la conozco desde el 2009. Estuvieron en el aeropuerto de Palma. ¿Cómo se llama esta empresa? KLE, ahora se llama KLE, anteriormente era Club Linaer, España. Pero bueno, tuvieron que cambiar la denominación. Hombre, qualsevol sigue con el nombre. Y bueno, esta empresa pues ha estado en muchos centros, estuvieron en el aeropuerto de aquí, de Son Joan. Yo fui trabajadora de ellos, afortunadamente dejé de serlo. ¿Viste cosas raras también? No, me hicieron cosas raras a mí. ¿Tipo, por ejemplo? Pues el típico acoso de si defiendes a tus compañeros, porque incluso intervine ayudando a unas compañeras que realmente fueron acosadas, presionadas para, laboralmente, siempre, sí, laboralmente, y por intentar ayudarlas, pues la presión la recibía yo. Y cuando ustedes detectan esta situación que se remonta a tiempo A y se dirigen al contratante, a la empresa contratante, al IPSalud en este momento, al gobierno, ¿qué respuesta reciben? ¿Les atienden? ¿Abren investigación? Sí, ellos en todo momento estuvieron receptivos con el asunto, empezaron a hacer sus investigaciones y luego, a raíz de que estas trabajadoras ya testificaron mediante prensa también lo que les había ocurrido, pues yo creo que me imagino que ahí ha sido el detonante que ha hecho ya decir se acabó. ¿Y estas trabajadoras que han sido coaccionadas y, como dice usted, despedidas, van a ser readmitidas o han perdido el trabajo? Yo creo que, bueno, tal como están, digamos, las reformas laborales, y yo creo que el despido lo tienen. Que ahora pues ya se interpondrán, han puesto, el otro día fue el TAMIP, pondrán sus demandas, se les dará lo que les corresponde, si el juez decide que es un despido improcedente. Si lo decide que es un despido nulo, pues entonces, claro, dependerá de lo que decida la justicia. Biel Ramis, tremenda història, tremendo testimoni. Jo passi això, os lo juro, es como si ya es perquè sou vosaltres, ja perquè además són hechos corroborados, ja és perquè també ve d'UGT i tenim un empleat aquí que ho ha viscut en sa primera persona i tu també en su dia. Per qualsevol diria que això està passant en el segle XXI, a l'any 2017, a un mal anomenat primer món. Perquè ¿sabéis de qué me doy cuenta? De que no escarmienta a nadie. Los corruptos no escarmientan ni siguen corrompiendo. Las empresas segonchines, no todas evidentemente, igual que los políticos, no todos evidentemente, siguen haciendo cosas raras con los empleados, y si no, pedir 73 millones de euros, hombre, cualquiera nos acojona. ¿Ya es porque hubo el sindicato detrás? No, pero no hubiera habido el sindicato. Salía en prensa y todo. No, ya, pero que no te puedo decir que aunque me lo hubiesen pedido a mí, personalmente, no me hubiese parado. Es decir, si yo tengo
pruebas y puedo demostrar... la cuestión es de que... Yo lo que veo aquí es que esa empresa necesita, ¿cómo se dice? Ser auditada, vigilada. Es que me estáis diciendo que sigue trabajando por empresas, y no solo en Baleares, públicas. en toda España. En toda España. Sí, y sí. Esperemos que el gobierno empiece a poner el ojo encima de todas. De hecho, no somos los únicos que hemos convocado huelga a esta empresa. Ayer leía un artículo que en una residencia de Gerona están en huelga los trabajadores, es decir, están en toda España. No solamente es una empresa pequeñita que está aquí en Baleares, no, está a nivel nacional. La práctica de funcionamiento en cuanto al pago y al trato de los trabajadores es el mismo. Es decir, es uso y costumbre lo que tiene esta empresa de gestionar los servicios. Lo que sí pedimos es que las administraciones, como ha hecho el Insalud, en este caso esperamos que las consellerías hagan lo mismo, porque también están en ayuntamientos, en empresas privadas, pues vigilen la contratación que tienen con esta empresa, y que también es un llamamiento al sector, el sector limpiezas, porque esta a lo mejor es un poco llamativa ahora con todo lo que ha pasado. Pero podemos decir que también el sector limpieza, los trabajadores del sector limpieza están sufriendo las necesidades, unos porque no pagan y otros porque les están reduciendo sus conceptos económicos. Hace poco ha salido por el conseller de Trabajo un informe sobre el sector limpiezas en las cuales se demuestra que los convenios de empresa están bastante por debajo de lo que es el convenio del sector, que tampoco es para hacer malabares. Exacto, es decir, el problema no lo tiene ahora esta empresa con sus trabajadores, pero yo creo que si el sector, si nos sentásemos todos, representantes de trabajadores, representantes de empresarios y gobierno, para ver qué solución hacemos a este sector, muchas cosas se arreglarían y los trabajadores podrían estar en mejores condiciones. Maria, tu que estàs en actiu a dins empresa fent feina, necessita mà de metge, nunca mejor dicho. ¿Necesita? Mano de médico. O sea, si necesita lo que está psicológicamente diciendo. sí. Oh, sí. 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 Hay gente que está... Sí. Voy a trabajar porque no me queda remedio, pero si tú llevas 2 meses de atraso con tu casa, todo... Llegas a que yo estuve con una crisis de ansiedad la semana pasada, estuve 3 horas en urgencia, porque caes, eres fuerte, aguantas, pero caes. Claro, estamos hablando de personas que van cada día a trabajar y no cobran al final del mes. No cobran. Y encima de eso añádele la presión, añádele... Ya con esto ya son 2 meses, marzo y estamos abril. hablando, si lo puedo preguntar, ¿de cuántos euros? 2 meses. Pues mira, si lo puedo preguntar, el sueldo, digamos, medio 900 euros. No, sí, son 1.800 euros que están que pueden... Ya con antigüedades y eso cobras un poco más, pero el Ponle sueldo 2000. base... Sí. 945 es el salario base, es decir... Tampoco es que sea para tirar cohetes. No. Sí, pero tu sueldo es lo que... Te has acostumbrado a llevar la rueda de vida como debe de ser, pues ¿sabes? Imagínate, sin eso, ¿qué rueda de vida llevamos? ¿Cómo vas al supermercado si no cobras? ¿Cómo pagas GESA? Mi madre. ¿Cómo pagas el alquiler? Mi madre. ¿Cómo paga la gasolina? Tu estàs contestant, escolta això. Su madre, y tú tienes... Y yo tengo madre. ¿Y qué edad tienes? Tengo mi hijo. Sí, perdona por la pregunta. Yo 51 años. ¿Te imaginas que con 51 años tu madre te tenga que pagar la compra del supermercado porque tu empresa no le pasa, y perdón que lo diga así, pagarte por los cojones, pagarte para hacerte presión? Això es tremendo. Es vergonzoso, pero ¿qué vas a hacer? Y hay gente, que no tiene mamá, ¿eh? Hay gente que no tiene mamá. No, que no tienen a nadie y que tienen que incluso ir a Cáritas o a servicios sociales a pedir el hospital también se ha portado muy bien. El personal sanitario nos ha facilitado así comida, cosas que no se echan a perder. Es muy precario, y ya van 2 veces que lo hacen, ¿eh? 2. María Martín, muchísimas gracias y ánimos. Estoy seguro que pronto este problema se solucionará también. Muchísimas gracias, María Llanos. Ella es la responsable de la sección de limpieza de UGT. Gracias por hablar tan claro en este medio de comunicación que es vuestra casa para cuando nos necesitéis. Y a vosotros, señores.